Principios UNIDROIT y su influencia en el comercio internacional. Vamos a presentar al doctor Leiser León. El doctor Leiser León es doctor en Derecho, corresponsal de UNIDROIT, miembro de la World Tort Law Society de Viena, Pekín, socio del Instituto Emilio Betti di Ciencia y de la Asociación Italiana de Derecho Comparado. Ha integrado la Comisión del Ministerio de Justicia a cargo de la revisión de la Ley de Reparación de Errores Judiciales, la Comisión Especial del Congreso a cargo de la revisión del Código Civil sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y el Tribunal de su Salud, siendo también consultor de PPU Abogados. Le damos la más cordial bienvenida. Personajes y protagonistas del mundo del arbitraje. Hay que felicitarnos con la organización, con nuestro Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima por haber hecho un espacio en este simposio internacional a exposiciones a cargo de muy destacados panelistas sobre los principios de la contratación del Instituto UNIDROIT. Voy a limitarme a hacer una presentación. Sé que todos, incluyéndome, estamos ansiosos de escuchar a nuestros panelistas de qué cosas son los principios de UNIDROIT. Los principios de UNIDROIT son el resultado de un trabajo dilatado de raíz eminentemente académica promovido por el Instituto para la Unificación del Derecho Privado, que lleva precisamente como nombre UNIDROIT, que tiene su sede en Roma. Es un instituto dirigido por el famoso comparatista Michael Joachim Bonnell y a comienzos de los años 90 reunió a una pléyade de civilistas, contractualistas del mundo y se encargaron todos ellos de elaborar un documento de armonización, digámoslo así, de las directrices que gobiernan la contratación privada alrededor del mundo. Fue el primer proyecto en el que tuvieron participación visible civilistas de lugares del mundo no usuales en las reuniones convocadas normalmente para el estudio de la contratación internacional. Estoy refiriéndome a civilistas provenientes de Rusia, de China, también de América Latina, por supuesto, y no solamente del centro de Europa. Solamente para mencionar algunos de los autores familiares a nosotros en el mundo del derecho civil, participaron por Italia Adolfo Di Maio y Cesare Massimo Bianca, por Alemania Reinhard Zimmermann, por Francia Denis Talon, o por Brasil, recientemente desaparecido profesor João Batista Vilela. De la primera edición de los principios de UNIDROIT, que se remonta a 1994, han pasado algunos años. Y junto con nuevos civilistas que se han sumado a la elaboración y actualización de estas directrices, los proyectos mantienen una plena vigencia y son, esto es lo destacable, el documento relacionado con las directrices de la contratación privada alrededor del mundo que más ha logrado insertarse en el mundo de las reflexiones, también de la justicia privada. Es una gran contribución de la academia al estudio de la contratación y una base para la reflexión sobre el uso de las instituciones del derecho de contratos alrededor del mundo. La última edición se remonta al año 2016, está trabajando UNIDROIT ya en una nueva actualización, pero nos encargaron decir, como corresponsales en el Perú, que también UNIDROIT está ahora enfocada en la promoción de la uniformización de otras áreas del derecho también a nivel global, como por ejemplo las normas sobre la recuperación y transferencia de bienes pertenecientes a los países con raíces culturales antiguas, como es el caso del Perú, o el establecimiento de los precios en las transacciones internacionales relacionadas con la compraventa de trigo, de arroz, etc. También en esos campos UNIDROIT está aportando, convocando a reuniones periódicas a fin de establecer unas líneas comunes en esos campos que todavía están por desarrollarse. Había destacado, para terminar, que se trata del documento que más
más favor ha recibido de parte, podríamos decir, de la comunidad encargada de utilizarlo en la administración de la justicia privada. Y esto es muy remarcable, teniendo en cuenta que los principios de UNIDROIT son un proyecto que siempre se ha mantenido asociado, vinculado con la academia, a diferencia de otros proyectos de armonización en Europa que han sido promovidos por la propia Unión Europea, como los principios de derecho contractual europeos de la Comisión presidida por Ole Lando, que son un poco posteriores, o incluso el marco común de referencia del derecho privado europeo de la comisión que presidió Christian von Bahr. Bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar y darle la palabra a Andrea Hulbert. Andrea es abogada por la Universidad de Costa Rica, especialista en arbitraje internacional del Instituto Universitario de Estudios Europeos y especialista en responsabilidad civil, litigación y delincuencia financiera de la Universidad de Granada. Es árbitra y mediadora internacional, socia fundadora de la firma Hulbert Bollio Abogados en San José, Costa Rica, profesora universitaria de Derecho Internacional y Contratos. Se ha desempeñado como presidenta de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en Costa Rica, miembro de la Comisión Global de Arbitraje también de la Cámara de Comercio Internacional, miembro acreditado del Chartered Institute of Arbitrators de Londres e integrante del Consejo del Instituto de Derecho Mercantil de la International Chamber of Commerce. Andrea nos va a hablar sobre una serie de generalidades y alcances sobre los principios UNIDROIT en el comercio internacional. A ti la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Después del almuerzo vamos a tener que hacer un esfuerzo para mantenerlos a todos muy despiertos con esta conversación de los principios UNIDROIT. Primero que nada, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Lima y siempre a Lima y a Perú por acogernos con tantísimo cariño en su país. Bueno, después de tener a Leiser hablando tan maravillosamente de los principios UNIDROIT, pues yo me quedo un poco atrás, pero tengo que decirles que cuando hablo de UNIDROIT me emociono, sin lugar a dudas. Hablamos de una institución que, como bien lo decía Leiser, se hizo para la unificación del derecho privado, que ya tiene más de 77 años de estar en vigencia y que tiene dos aspectos fundamentales que me parecen a mí que promueve directamente la UNIDROIT. Una es la modernización, pero por otro lado es la unificación del derecho internacional privado y que es hacia donde va el mundo entero hoy día. Y yo creo que el mejor ejemplo lo tuvimos con el COVID, cuando el COVID simple y llanamente nos dijo no hay fronteras, pueden comunicarse por Zoom, pueden comunicarse por Teams y eso es lo que está pasando ahora. O sea, simple y llanamente ya no tenemos fronteras. Pues en esa labor de buscar y educar y cerrar las diferencias culturales en el mundo, yo tengo que hacer disclosure de que yo no tengo nada que ver directamente con UNIDROIT, ni he participado en la redacción de los principios UNIDROIT, simplemente soy una fan latinoamericana de los principios. Pero es un órgano verdaderamente independiente, intergubernamental, y algo interesante de saber es que tiene 63 miembros de 5 continentes que lo involucran, lo que le da una gran diversidad cultural y legal a la Asamblea General como tal. Ya, bueno, ¿dónde? Como bien lo dijo Leiser, los principios han tenido varias ediciones. No es que han cambiado de una a otra edición dramáticamente, sino que simplemente han ido haciendo adiciones. Ahí tenemos 1994 fue la primera, tenemos la del 2004, la del 2010 y la del 2016, que es la que está vigente ahora y es la cuarta. Y ahorita les explico por qué he incluido ahí algo que me parece muy importante, que es que existan también o que hayan nacido las cláusulas modelo para que nosotros las incorporemos en nuestros contratos cuando queremos utilizar las reglas de UNIDROIT. Pues la edición del 2016 tiene 211 artículos. Estas reglas integran lo que nosotros conocemos como la lex mercatoria, constituyen un punto medio entre los diversos sistemas jurídicos y tienen unos propósitos específicamente tienen, vamos a ver, unos propósitos o más bien unos objetivos importantes que son estos que vemos aquí en la pantalla, que es, bueno, se van a aplicar única y exclusivamente cuando las partes lo acuerden así en su contrato, pero también
cuando se haga referencia a la lex mercatoria, a los usos mercantiles, a las prácticas comerciales, podemos echar mano de ellos. También cuando las partes no han escogido un derecho aplicable al contrato y también como forma de interpretar y complementar no solamente el derecho uniforme, sino también el derecho nacional. También hemos visto cómo los principios UNIDROIT han venido, se han posicionado y se han incorporado para ser modelo también en ciertos países para los legisladores, tanto nacionales como internacionales. Vamos a ver. Esta que me pasé del 2016. Lo que quería decir ahí es, bueno, que en la edición del 2016, es algo que nos va a hablar ahora uno de nuestros compañeros del panel, se incorpora algo supremamente importante y creo que va a ser de gran utilidad para los países como el mío, que es Costa Rica, o como el de la mayoría de ustedes, que es aquí en el Perú, y América Latina, que son en los contratos de muy larga duración. Nosotros, por la falta de recursos económicos, acudimos mucho a las asociaciones público-privadas donde está involucrada la construcción de algún proyecto y tenemos entonces todo un conjunto de personas y de actores que forman parte de esa construcción, pero luego además esos contratos muchas veces vienen también acompañados de la ejecución, de la operación. Entonces ahí el contrato que vive 10 años, 20 años, 30 años, y es irremediable que en algún momento alguna de sus cláusulas va a tener que sufrir una modificación, algo va a suceder. Por ejemplo, vino el COVID. ¿Quién se iba a imaginar que iba a venir el COVID y qué pasó con los contratos de largo plazo que se estaban ejecutando frente a una circunstancia que era totalmente imprevisible para nosotros? O de repente, por ejemplo, a nosotros en Costa Rica nos pasó que desde los años 80 hasta hace un año, el dólar no hizo más que subir. Llegó a 800 colones y de repente bajó a 500 colones. Y el mercado está que no sabe qué hacer, ¿verdad? Porque todo se cobraba en dólares en Costa Rica y ahora todo el mundo quiere cobrar todo en colones. Seguimos con UNIDROIT. Bueno, en la parte de los alcances me parece que es muy importante que hablemos ahí sobre todo del tema de la flexibilidad, por un lado, pero después de algo que es aún más importante para mí, que es el tema de la equidad, ¿verdad? Los principios UNIDROIT se caracterizan por esta parte de ser prácticos, por esta parte de buscar la equidad, de buscar la justicia. Entonces, es un contrato que viene pareciéndose, o sea, vienen en sí pareciéndose en la unificación del derecho, un poco también a lo que hemos visto con los contratos FIDIC en materia de construcción, donde hay verdaderamente un balance de ambas partes en los contratos, a diferencia de ciertas normativas donde hay un favorecimiento más hacia un tipo de parte o hacia la otra, o en los contratos también más hacia una parte que la otra. Y están diseñados para eso, para ser razonables y para ser igualitarios. Pues preparándome para esta conferencia los visité otra vez y les digo que todos apunten el nombre de UNILEX, los que no han entrado a UNILEX, porque van a encontrar la última versión de los principios, pero además van a encontrar la serie de casos y de jurisprudencia súper interesante que está ahí. Pero cuando uno abre los principios, uno dice, bueno, son 211 reglas, ¿verdad? Y cosas no, serán de fácil lectura, te vas a encontrar con un documento de casi 600 páginas. Que asusta, ¿verdad? Eso es como que le vamos a dar print y ya. Pues ese documento es de supremamente fácil lectura, que tiene dos características que me parecen fascinantes. Además de la norma, hay uno o varios comentarios a la norma que explican la norma. ¿Para quién? Para las partes que quieren utilizar la norma, pero también para el aplicador de la norma, cuando nos corresponda a los árbitros, por ejemplo, verla y leerla. Yo frecuentemente incluso utilizo los principios UNIDROIT cuando quiero escribir algún artículo en derecho y quiero consultar algún concepto en particular, no solamente uso la doctrina que tengo alrededor, sino que también los consulto. Y luego, encima de que tenemos los comentarios, tenemos ejemplos. Entonces, realmente los invito a que los vean. Algo que quería comentarles es, viendo UNILEX en los datos sobre los principios y sobre su uso, que los tres contratos en los que predominan son muchos los contratos, pero los tres son el contrato de ventas, por supuesto, impresionantemente el contrato de los contratos a largo plazo, sobre todo a partir de la reforma, me imagino, del 2016, y luego los contratos de suministro.
Y por país me topé con la sorpresa de que el país, al menos en términos de las resoluciones que están disponibles en UNILEX, el país que aparece con más casos en donde se han aplicado los principios UNIDROIT es Rusia. Y el segundo es España. Y el tercero que encontré fue Paraguay. En realidad, del resto de Latinoamérica no puedo citar ningún otro país porque al menos en esa plataforma no lo encontramos. En Costa Rica sí lo vemos, echamos mucha mano de ellos, incluso los dejamos previstos en materia de arbitraje. En la orden procesal también se habla con las partes. Bueno, cuando ves que el contrato hace una referencia a los usos mercantiles, de repente una parte latina le puede parecer muy sorpresivo que uno luego aplique los principios UNIDROIT o hable de ellos. Entonces es importante, si el árbitro los tiene en mente, sacarlos de una vez. Y bueno, esto sobre el contenido que tienen, nada más, eso ya me había referido. Estas son las cláusulas modelo que me parece que vienen a incentivar el uso en América Latina. Me parece, Leice nos podrá explicar después con más detalle por qué es que se decide crear la cláusula modelo, pero lo cierto del caso es que hace 15 años o 20 años nos preguntábamos cómo lo pongo en el contrato, ¿ok? ¿Cómo lo pongo en el contrato? Y entonces aquí, esas son las cláusulas modelos que nos da directamente UNIDROIT y nos dice cómo lo puedes hacer para incorporarlo simplemente al contrato, para incorporarlo al contrato y además hablar de la legislación de un estado, o cómo utilizarlas después de que surja la controversia, que es algo que también podrían pactar las partes, pero que es bastante difícil. Hace 2 años, también un hecho muy importante, y ya con esto termino, la Conferencia de La Haya, la UNCITRAL y la UNIDROIT, en este deseo por promover más y más, que tengamos un solo derecho mercantil, que podamos todos los comerciantes del mundo usar las mismas reglas, que entendamos de qué estamos hablando, que no nos enfrentemos a situaciones, por ejemplo, de que si contratamos con una parte del common law, el contrato no hablaba de la buena fe, y el contrato se resuelve en los Estados Unidos, por ejemplo, la buena fe no es exigible, cuando para nosotros, los latinoamericanos, la buena fe está en el Código Civil. Entonces la damos por sentada, ¿no es cierto? Bueno, esa es la gran importancia de que empecemos a uniformizarnos con todos, asiáticos, americanos, etc. Y bueno, estas 3 entidades, que me parece que son las más importantes en materia de derecho privado internacional, conformaron una guía legal para la interpretación uniforme de los instrumentos internacionales para los contratos internacionales. Así que yo le invito a todo el público a estudiarlos y a ver la bondad de pactar una normativa para ambas partes, que puedan conocer ambas partes por igual, y no que las partes decidan lanzarse después del momento de la negociación o al momento de la negociación del contrato a una legislación aplicable que luego le resulte supremamente desconocida o peor aún desfavorable. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por haber sintetizado tan eficazmente los alcances de los principios de UNIDROIT. Respondiendo a tu pregunta, la intención de todos los proyectos de armonización del derecho contractual europeo ha sido la de ser útiles, la de calar en los usuarios del sistema jurídico. Ciertamente, los principios de UNIDROIT son los pioneros en ese aspecto. Y dada la técnica, la metodología seguida en su elaboración, que como señalé, incluye de una manera inédita a representantes de sistemas jurídicos que a veces de manera presuntiva, ¿no? Nosotros consideramos que podrían ser opuestos, antagónicos. Eso creo que ha facilitado que los principios de UNIDROIT hayan podido tener, aunque sea todavía algo evolutivo, una acogida más allá de las fronteras de Europa. Digo, para ser más exactos, más allá de Europa Central. Como anécdota en relación con lo mencionado por Andrea, en esta elaboración de los principios de UNIDROIT tuvo una gran presencia uno de los más grandes académicos estadounidenses, el profesor Alan Fansworth.
Y el profesor Farnsworth es una de las personalidades que garantizó la adecuación de los principios de UNIDROIT también a la normalidad de la contratación estadounidense. Y eso es una gran ventaja, porque podría ocurrir, y ese es el espíritu, esa es la perspectiva de los principios de UNIDROIT, que en relaciones internacionales, relaciones de contratación internacional, las partes encuentren en estas directrices un punto común de referencia. Si se terminará de lograr o si se ampliará el número de países o el número de actores, de artífices, ¿no?, de la contratación internacional que hagan que los principios UNIDROIT se sigan difundiendo y consolidando a nivel internacional, es algo que nos toca realizar como tarea a todos nosotros, y de allí la importancia subrayada de que este simposio tenga un espacio para el conocimiento de los principios de UNIDROIT. Actualmente árbitro y mediador independiente en Bruselas, luego de 20 años dedicados a la academia, que fue el ámbito en el que nos conocimos. Recientemente ha dejado su puesto como profesor en la prestigiosísima London School of Economics para enfocarse en su práctica en arbitraje y mediación internacional. Continúa, por cierto, enseñando arbitraje en la London School como profesor visitante. Tiene más de 3 lustros de experiencia como árbitro en disputas internacionales relacionadas con energía, construcción, finanzas, joint ventures, ventas y servicios, así como en conflictos o litigios entre inversionistas y estados. En el año 2020, el gobierno del Reino Unido lo ha nombrado miembro del panel de conciliadores del CIAD. Además de ser un mediador certificado en Bélgica, es mediador calificado y ha absuelto o ha desarrollado capacitaciones en mediación entre inversionistas y Estado por el Centro Internacional de Disputas Relativas a la Inversión. Jan-Claude Hastert, además, que me permita señalarlo, es un connacional, nació en Perú, está ligado a nuestra tierra y es un gusto tenerlo entre nosotros. A ti la palabra, Jan. Muchas gracias por la presentación tan amable. Agradezco también la invitación de haber invitado aquí a Perú, de volver. No pude resistir porque tuve que decidirme entre ir a Madrid al CEA o venir acá por razones de tiempo. Estaba claro que es bastante tiempo que no estuve acá, volver a mi país natal. En fin, encantado de poderles hablar hoy de los principios de UNIDROIT, un tema que no solamente comparto con Leiser, pero también he dedicado al tema muchísimo tiempo porque soy coeditores de la primera edición del primer comentario sobre los principios de UNIDROIT. Los principios de UNIDROIT es un derecho de fantasía, es el esperanto del derecho de comercio internacional. Se ha juntado lo mejor, lo que es común a las diferentes jurisdicciones, y ahí donde no se han encontrado soluciones comunes, especialistas que ya fueron mencionados de muchos países intentaron de utilizar el derecho comparativo para saber cuál sería la mejor solución para los negocios internacionales. Ahora, como Andrea había mostrado en el resumen de todos los temas que abarcan los principios UNIDROIT, hay muchos temas sobre los cuales podríamos hablar, pero uno de los temas que es más importante, sobre todo para la práctica, es el tema de las circunstancias sobrevenientes. ¿Qué pasa cuando cambian las circunstancias? Y como ya se ha mencionado muchas veces hoy, ya que inclusive acá, temas como, que me tocan personalmente a mí, Brexit, por ejemplo, ha sido una catástrofe para el Reino Unido y para la contratación al Reino Unido, seguido por el COVID, que ha causado problemas por todo el mundo, más allá de la catástrofe humana, pero también para las cuestiones políticas. Y luego también, evidentemente, la guerra en Ucrania. Todo eso son eventos que luego la cuestión es, ¿se podrían prever o no? Es una cuestión que es importante después, desde un punto de vista jurídico para la aplicación de las normativas que tratan de ello. Pero en todo caso, han sido grandes desafíos para todos los que querían estar seguros de sus contratos y saber cuáles son sus obligaciones y sus derechos. El principio de pacta sunt servanda es la roca sólida del derecho de los contratos.
Y sin embargo, todos estos eventos nos muestran que no siempre podemos quedarnos apegados perfectamente al principio pacta sunt servanda. Alguna flexibilidad se necesita. ¿Y a dónde encontrarla? Esa flexibilidad. Porque en muchos sistemas jurídicos no es incluida expresamente en la legislación. Típicamente, por ejemplo, en Inglaterra no hay ninguna norma que prevé, ninguna jurisprudencia, además, case law, que permite a las partes invocar de manera abstracta un derecho de renegociar el contrato, de readaptar el contrato a las circunstancias que se han cambiado entre tanto. El principio de la force majeure, de la fuerza mayor, no es algo que pertenece al derecho inglés. Inclusive en Francia, la imprevisibilidad se aceptó solamente para contratos públicos, pero no para los contratos privados. Esto ha sido cambiado últimamente solamente hace unos pocos años y precisamente porque los franceses miraron a los principios UNIDROIT, que los han incorporado justamente en esa lógica, como había mencionado, de cuando no hay coincidencia entre los sistemas jurídicos, los especialistas se han pensado cuál sería la mejor solución para los negocios. Y han llegado a la conclusión que la solución sería, necesitamos una cláusula general de fuerza mayor, necesitamos una cláusula general también de la imprevisibilidad o la onerosidad excesiva, como lo han llamado en castellano, el hardship. Nuevamente, en el derecho inglés, que domina tantos contratos mercantiles, no hay una tal disposición, a no ser que las partes la hayan incluido expresamente dentro del contrato. Cualquier jurista inglés les va a explicar que es de suma importancia negociar precisamente cuáles son las circunstancias en las cuales podemos decir que el incumplimiento no lleva a daños y, si necesario, si se puede renegociar y adaptar el contrato. Todo eso tiene que estar específicamente incluido en el contrato y si no está, pues no está. Entiendo que inclusive en el Perú no siempre es evidente cuándo se puede adaptar el contrato, tal como principios UNIDROIT, y se ha hecho referencia a los principios UNIDROIT para ver cuál es la mejor práctica internacional para saber a qué medida, en qué medida todo esto puede operar. Entonces, lo que quería hacer es nada más presentarle un poquito el contraste entre la lógica de pacta sunt servanda y la flexibilidad que los principios UNIDROIT han aceptado. De nuevo, no de manera, digamos, no documentan una coincidencia de entendimientos en todos los sistemas jurídicos, pero más bien se avanzan a proponer una solución que, por acaso, es la solución alemana. Quizás por eso me han preguntado de hablar de ello, pero bueno. Primero hay que recordar que el artículo 1.1, pues la corona de los principios UNIDROIT, nos dice primeramente las partes son libres para celebrar un contrato y para determinar su contenido. Tal contractual es lo que estamos protegiendo. En el artículo 1.3 dicen todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Solo puede ser modificado o extinguido conforme a lo que él disponga el contrato, por acuerdo de las partes o por algún otro modo conforme a estos principios. De ahí la importancia de las disposiciones sobre el hardship y la fuerza mayor que están en los principios UNIDROIT, porque al someter su contrato a los principios UNIDROIT, las partes automáticamente integran esas cláusulas sobre la adaptación del contrato y la protección en caso de fuerza mayor. Y si vamos a las disposiciones sobre el hardship, la onerosidad excesiva, como dicen, encontramos como primer disposición el mismo mensaje, el de pacta sunt servanda. Cuando el cumplimiento de un contrato llega a ser más oneroso para una de las partes, esa parte permanece obligada, no obstante, a cumplir sus obligaciones, salvo lo previsto en las siguientes disposiciones sobre la excesiva onerosidad. Quiere decir, regla, cumplimiento del contrato. Excepción, exceptio strictísima aplicaciones, es la mitigación de la situación por las disposiciones sobre la excesiva onerosidad. ¿A qué lleva esas disposiciones de excesiva onerosidad? Dice el artículo 6.23
en caso de excesiva onerosidad, hardship, la parte en desventaja puede reclamar la renegociación del contrato. Tal reclamo debe formularse sin demora injustificada, bla, bla, bla. Importante ahora, el reclamo de renegociación no autoriza por sí mismo a la parte en desventaja para suspender su cumplimiento. De nuevo, pacta sunt servanda. Tiene que hacer lo que ha prometido. Alguien que hace un estudio de derecho comparado y sobre todo de estudio de histórico, sabemos que esta figura del pacta sunt servanda no viene del derecho romano. En el derecho romano algunas formas de contratos eran vinculantes, los otros eran meros pactos, no eran vinculantes. Es durante la Edad Media cuando el derecho de los contratos era una cuestión del derecho canónico, porque era la cuestión de cumplir sus promesas, que era una cuestión de pecado. De ahí tenemos toda una historia de pacta sunt servanda. No se puede pecar, hay que tener sus promesas, y diría más, influenciado por el derecho germánico, ein Mann, ein Wort, un hombre, una promesa, una palabra, tiene que tenerse a su palabra. Y miramos al mundo asiático, vemos algo muy diferente. Del Buda desarrolló la liberación de todo sufrimiento en base a impermanencia de todas las cosas. Se ve también que los contratos no tienen la misma importancia, no tenían la misma importancia. La resolución de controversias por el arbitraje no es lo que los asiáticos preferían en el pasado, por lo menos. Les gusta mucho más la mediación. Les gusta decir quién tiene derecho, quién tiene razón, quién está en el error. Es más bien una cuestión de honor, de dejarle al otro su fase. En ese mismo sentido, la adaptación del contrato es una cosa mucho más fácil, mucho más fluida, pero en nuestra lógica más occidental tenemos la rigidez, lo que has prometido. Y si el contrato no prevé nada, como había dicho en el derecho inglés, cumples, igual. Importante entonces, cuando tenemos un caso de hardship, de excesiva onerosidad, no va a liberar la parte de su obligación de cumplir. ¿Qué pasa con la fuerza mayor? Y cito, el artículo 7.17, el incumplimiento de una parte se excusa si esa parte prueba que el incumplimiento fue debido a un impedimento ajeno a su control y que al momento de celebrarse el contrato no cabía razonable esperar haberlo tenido en cuenta o haber evitado o superado sus consecuencias. Se podría decir que esto nada más que la imposibilidad. Es imposible hacer algo. Pero la pequeña palabrita razonablemente, no cabía razonablemente evitar o superar sus consecuencias. Es decir, que se pueden superar las consecuencias. Hubieran podido evitar, pero a un costo excesivo, irrazonable. Es decir, tenemos ahí la imposibilidad hecha económica también, que es una razón para suspender la obligación de reparar el daño que ha causado el incumplimiento causado por esta circunstancia. Lo que lleva a la cuestión, ¿qué pasa con la obligación de cumplir el contrato cuando hay un caso de fuerza mayor? Los principios no nos dicen nada más que la parte será excusada de pagar daños. No dice nada sobre su obligación de continuar a cumplir el contrato. Sobre todo cuando tenemos la situación de, no es necesariamente una imposibilidad de hecho, pero una imposibilidad quizás de derecho o una imposibilidad económica. Y dicen el artículo 7.1.7 en el parágrafo 4, nada en lo dispuesto en este artículo impide a una parte ejercitar el derecho de resolver el contrato, suspender su cumplimiento o reclamar intereses por el dinero debido. No dice nada. Esto es la otra parte. No la parte desventajada, pero la otra parte puede decir, tú no puedes cumplir por el momento por una razón, un impedimento ajeno a tu control, pero yo puedo resolver el contrato. Yo puedo suspender mi propio cumplimiento. No nos dice nada sobre la obligación de continuar a ejecutar. Y eso es normal, porque tenemos otra disposición, que es el artículo 7.22, que habla del cumplimiento de obligaciones no dinerarias.
Cito, si una parte no cumple una obligación distinta a la que de pagar una suma de dinero, la otra parte puede reclamar la prestación. A menos que, y luego, tal prestación sea jurídica o físicamente imposible. O la prestación, o en su caso, la ejecución forzada, sea excesivamente gravosa o onerosa. Y entonces somos todos juristas, ¿no? Yo utilizo esto con mis estudiantes también. Cuando ustedes ven una frase como, usted tiene que cumplir lo que ha prometido, a no ser que la prestación sea excesivamente onerosa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Oneroso, sentimos en el cuerpo de una cierta manera. Excesivamente oneroso. Más, ¿no? ¿Pero cuánto? ¿Qué es exactamente? ¿A partir de cuándo puedo decir, lo siento, no puedo? Es muy importante leer las disposiciones en conjunto, entonces. ¿Se recuerdan lo que había dicho de la disposición 6.2.1 sobre la excesiva onerosidad? Cuando hay onerosidad excesiva, hay que seguir cumpliendo. Pero se puede demandar la renegociación del contrato. Luego, si la renegociación falla, se puede pedir al juez que lo adapte o declare terminado el contrato. Y esa tensión entre la onerosidad excesiva, el hardship, y la fuerza mayor, momento en el cual podemos dejar de cumplir y no exponernos a la responsabilidad, se tiene que balanzar, comprender cómo van juntos. Más un poco. Entonces, en caso de excesiva onerosidad, la parte de desventaja puede reclamar la renegociación del contrato, pero el reclamo de renegociación no autoriza por sí mismo a la parte de desventaja de suspender el cumplimiento. En caso de no llegarse a un acuerdo dentro de un tiempo prudencial, cualquiera de las partes puede acudir al tribunal y el tribunal puede determinar, en ese caso, de resolver el contrato o de adaptar el contrato. Esto es cuando tenemos excesiva onerosidad. Pero hemos visto que las disposiciones sobre el cumplimiento nos dicen que el cumplimiento solamente se puede dejar cuando, y en castellano es interesante, no me había fijado antes, la primera vez que hablo de esto en castellano, pero la versión castellana dice cuando la prestación sea excesivamente gravosa o onerosa. Parece una contradicción. La única manera de resolver esa contradicción es comprender. La renegociación es la primera etapa. Y solamente si ello no es posible, el juez puede intervenir y luego modificar el contrato para adaptarlo, si es posible, o declararlo terminado. Para eso necesitamos entonces, para que una parte de su propia voluntad pueda invocar la fuerza mayor, necesitamos una situación que sea aún más grave que aquella para demandar la renegociación del contrato. Lo que nos muestra que en el sentido que le han dado aquellos que han hecho los principios, siguen claramente la lógica de pacta sunt servanda y que solamente en casos muy excepcionales vamos a poder invocar la fuerza mayor, que es como la última solución. Todas otras medidas no pueden aplicar. Les doy nada más este ejemplo práctico, que también fascina desde el punto académico, claramente, pero tiene su importancia práctica, porque da una forma de guía al árbitro en el momento de encontrarse en base de una reclamación que invoca la fuerza mayor, por ejemplo. Para recordarse, el árbitro piensa justicia. Hemos visto que el árbitro también tiene un sentido de equidad. Estas disposiciones del derecho inglés, además, son vistas, o ese pensamiento, ese tipo de pensamiento es uno de equity, que se ve las equidades del caso y se adapta en función. Pero como la regla es pacta sunt servanda, solo en casos muy excepcionales el árbitro va a poder aceptar el argumento de la fuerza mayor, y eso solamente si se excede la onerosidad a más allá de lo que justificaría una renegociación.
ella también, la renegociación. Siempre se puede renegociar. Los principios de UNIDROIT hacen de derecho de la renegociación una obligación de la otra parte de renegociar también. La parte que recursa cualquier renegociación está por su parte en incumplimiento de su contrato. En fin, se puede hablar por mucho tiempo sobre el tema, lo voy a dejar ahí, pero por estar asegurados que en los casos de arbitraje en los cuales no estamos muy seguros cuál es exactamente el derecho aplicable, por ejemplo, o cuando el derecho aplicable no prevé exactamente la situación, no se puede nada más decir, el contrato no dice nada, es como el derecho inglés, entonces no hay ninguna manera de adaptar el contrato o invocar este tipo de protección. Sí está ahí, porque los principios de UNIDROIT tienen la pretensión, por lo menos, de establecer la lex mercatoria moderna, el consenso moderno sobre lo que es adaptado a las transacciones internacionales. Y el árbitro va a tomar en cuenta aquello. Pero de nuevo, no es una carta blanca para hacer cualquier cosa y decidir en equidad. No. Tiene que seguir la lógica establecida de regla, pacta sunt servanda, excepcionísima de adaptación del contrato, quizás la protección contra la responsabilidad por daños. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan, por esa excepcional presentación en la que has resumido también con gran eficacia y capacidad de descripción 2000 años de historia. O sea, hemos pasado de la época de la contratación en Roma por tácitamente la cláusula rebus sic stantibus, la teoría de la Geschäftsgrundlage, de la base del negocio jurídico alemana, toda la teorización sobre las hardship clauses del common law y, por supuesto, la excesiva onerosità de las prestaciones de Italia. Y todas estas corrientes han encontrado un punto de arribo en los principios UNIDROIT, lo que son una de las mejores demostraciones de su gran flexibilidad para adecuarse a las distintas tradiciones jurídicas del mundo. Tenemos ya la fortuna de contar con nuestro querido amigo Cristiano de Sousa Zanetti. ¿Cómo va, Cristiano? ¿Tutto bene? Cristiano es socio fundador de Cristiano Zanetti Abogados en Sao Paulo, Brasil. Tiene experiencia como árbitro, presidente, coárbitro y árbitro único en arbitrajes nacionales e internacionales. Actúa como experto en arbitrajes nacionales e internacionales, así como en procedimientos judiciales nacionales y extranjeros. Su trabajo ha sido reconocido por Who's Who Legal Leaders y por Chambers Partners desde el 2017. Es miembro de la lista de árbitros de varias instituciones como la Cámara de Conciliación, Mediación y Arbitraje, el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Brasil y Canadá, el Centro o la Cámara de Conciliación y Arbitraje de la Fundación Getúlio Vargas, la Corte de Arbitraje Internacional de Shenzhen, etc. También, si se me permite decirlo, Cristiano es un gran civilista de formación, con estudios además sobre derecho romano en Roma, el tiempo al cual se remonta nuestra amistad, nuestro conocimiento mutuo. Vamos a darle la palabra y nos va a hablar él de un tema ya destacado por Andrea en su presentación, el tema de los evolving contracts, de los contratos de duración en los principios UNIDROIT. Adelante, Cristiano. Saludos desde Lima. Muchas gracias. Quisiera agradecer a ustedes por la gentileza de haberme invitado para participar del simposio de estos 30 años, desafortunadamente por cuestiones personales que ya compartí toda la vida con los colegas, no pudo estar ahí personalmente con ustedes, pero gracias a la tecnología puedo hacer una intervención que espero sea de interés de todos. Es una alegría compartir el panel con Lester, Andrea y Jan, que son más que personas conocidas en el medio de los estudiosos de sus contratos de arbitraje, personas por las cuales tengo mucha admiración personalmente. Yo quisiera compartir algunas ideas sobre los llamados contratos evolving terms. Ese es un nombre tal vez un poco raro para una cosa que nosotros conocemos bastante bien. Para hablar sobre ese tema quisiera dividir mi ponencia en 4 partes. Primero,
quisiera hablar sobre cuál es la cuestión que involucra a los contratos, después de presentarles el concepto. Después, cómo se puede trabajar con esas condiciones desde el punto de vista de los contratantes, el llamado control contractual, la importancia de las herramientas de interpretación, por fin, de venir el contrapartidista que está aquí detrás de mi cabello. Bueno, ¿cuál es la cuestión que ponen los llamados contratos con el terms? La primera cosa que tenemos que preguntar es lo que sean tales contratos. Es una definición tradicional del derecho ni anglosajón ni del mundo romano germánico, al cual pertenecemos nosotros en Latinoamérica. Pero es bastante interesante, bastante conocida por todos los que tienen traje con los contratos, como Andrés subrayaba poco antes. Aquí, una cita de 2014 del profesor Bonet, justo hacía referencia a Leiser, diciendo que la mayoría de los contratos de largo plazo son evolutivos, o sea, que necesitan de adaptación en el curso de su cumplimiento. Eso es bastante conocido y casi intuitivo, porque por más hábiles y cuidadosos que sean los abogados que redactan tales contratos, no es posible prever todo lo que va a pasar por el tema del tiempo, como 10, 20 años. Eso se pasa, sean los contratos exclusivamente entre privados, pero siempre lo más potente de los contratos en los cuales tenemos de un lado un privado y el Estado. Tenemos participaciones público-privadas, pastillas, público-privadas. En muchos países, eso se pasa en Costa Rica, se pasa en Perú, se pasa en Brasil también. Son modelos de largo plazo que suscitan un montón de cuestiones con las cuales tenemos que pensar, tenemos que reflexionar sobre cómo vamos a hacer en el momento de decidir cuáles son las reglas verdaderamente aplicables a los contratos. Ese punto, las dificultades que suscitan los contratos llamados evolutivos o evolucionarios, es una cosa que fue, desde luego, subrayada por Cristian Cepeda en 2015, que puso una persona que empezó a escribir los contratos cívicos, era un profesional bastante conocido, respetado en los derechos de los contratos. Lo que subrayaba él, a mí me parece bastante sencillo, pero al mismo tiempo es una cosa que es sumamente verdadera. Bueno, las circunstancias cambian, pero los contratos permanecen estáticos. O sea, tenemos circunstancias no nuevas, muchas veces que no están así tan parecidas con las circunstancias que las partes tenían presentes cuando redactaron el contrato, pero las causas contractuales son lo que son. Si nosotros estuviéramos hablando de circunstancias extraordinarias y impredecibles, ahí sí teníamos los remedios de hardship, sobre los cuales nos hablaba justo ya un poco atrás. Pero ese cambio de circunstancias no solamente ocurre cuando nosotros tenemos presente casos como la COVID o la guerra en Ucrania, sino es normal las circunstancias cambian y no siempre los contratos están adaptados para tratar de tales circunstancias. A ver, al final, lo que pasa cuando nosotros tenemos, eso se pasa a nivel de muchos tipos contractuales, como por ejemplo los contratos de construcción. A ver lo que pasa cuando nosotros empezamos a tener un comportamiento, muchas veces comportamiento de ambas partes, que no es consistente al comportamiento que tiene el contrato. ¿Cómo hacemos, cómo vamos a arreglar esa situación? En definitiva, hubo un cambio del contrato, nosotros tenemos que considerar como de interpretación o simplemente para evitar que el derecho sea utilizado de manera incorrecta. Pero la respuesta cambia según los términos del contrato y según las circunstancias que nosotros lo vamos a tener en cuenta. Más que todo, esos comportamientos también de una parte o de ambas. Vamos a ver cómo muchas veces las partes intentan arreglar tales situaciones bajo las propias causas del contrato, que aunque no puedan eliminar todo lo que se necesita muchas veces, tienen cláusulas, eso es bastante frecuente en realidad, muchas veces tienen cláusulas justo para que se pueda controlar el inevitable cambio de circunstancias. Como dice una jurista italiana que vive en Noruega muchos años, Judita Cordero Moss, sería muy difícil trabajar con un contrato, pensemos todos a un contrato de construcción,
si nosotros pudiéramos evaluar el comportamiento de las partes de todo el tiempo. Muchas veces en tales contratos, es un ejemplo, muchas veces en tales contratos nosotros tenemos un número importante de personas que intervienen en el contrato, que tienen, por ejemplo, son expertos en la parte electromecánica del contrato o en la parte de ingeniería civil más tradicional y otros profesionales de servicios. Un montón de personas están involucradas en un único contrato de construcción. ¿Cómo vamos a evaluar el comportamiento de cada una de esas personas en términos de importancia para la disciplina contractual? Y las partes pueden tener cláusulas precisamente para evitar que haya una discusión fuera de los términos del contrato. Diciendo, por ejemplo, que si hay un cambio, eso tiene que ser de manera formal. De la forma tiene un papel muy importante para trabajar con circunstancias cambiantes durante el tiempo. Por ejemplo, es bastante frecuente que haya las llaman muchas veces en inglés changing orders o órdenes de modificación. En castellano, si quisiéramos traducir, órdenes de modificación para decir, bueno, ahora se va a hacer esa modificación, te voy a enviar un documento que está firmado por tal y tal, y tienes que aceptarlo. Si eso pasa, si hay un problema contractual, eso es bastante sencillo, porque de una manera u otra, arreglar. También pasa lo mismo con cambios contractuales y mundiales en general. Esa es una alternativa, pero no más que eso. Muchas veces funciona bastante bien, otras bastante menos, porque eso se pasa mucho. Todos que tenemos alguna experiencia con arbitraje, lo vimos por lo menos un par de veces, que aunque las partes no han seguido completamente el programa contractual, haciendo órdenes de cambio, órdenes de variación, al final intentan ejecutar el contrato de una manera que no es igual a que tenían previsto desde el principio. Pero como idea general, ese mecanismo por el desmodificación, para que se llamen, son bastante interesantes como órganos para arreglar puntos que sean controvertidos. Muchas veces se hace también, o incluso pequeñas disputas con dispute boards, también arreglando las cosas. Y bien, eso funciona relativamente bien y es bastante frecuente. Y más que todo, se suele poner en casi todos los contratos internacionales la cláusula que prohíbe la modificación oral, diciendo que solamente se modifica en tal contrato, trámite un escrito firmado por el representante legal de las partes. O sea, hay como una opción contractual para adaptar el contrato durante su tiempo. Pero como decía, eso muchas veces pasa así, pero las cartas se pasan de otra manera. O sea, nosotros vamos a ver comportamientos que no corresponden a las cláusulas y que no siguen el programa contractual para la adaptación. Como decía, modificación del contrato, trámite, actos escritos bastante frecuentes. Hay muchos países que citen un montón de códigos civiles solamente como ejemplo. Pero decía, muchas veces nosotros lo que queremos es seguir ese programa contractual. ¿Cuál es la importancia que nosotros podríamos dar al comportamiento subsecuente de las partes? Una importancia que es clásicamente reconocida y seguramente reconocida por los principios individuales es como herramienta de interpretación. Eso está en los principios individuales, está en casi todos los códigos más recientes y es aceptar en puntos donde la regla no está expresa. Diciendo que aunque el comportamiento de las partes no sirva necesariamente para complicar el contrato, ese comportamiento puede ser sí una herramienta interpretativa siempre que nosotros estemos ante un caso de ambigüedad, lo que pasa también con una frecuencia. Yo cuando era más joven, cuando empecé a estudiar muchos contratos, tenía una imaginación juvenil, por supuesto, la idea de que los contratos internacionales eran tan bien hechos que las cuestiones interpretativas eran cuestiones así, sin casi ninguna importancia. Y después, casi 25 años después, me di cuenta que estaba totalmente equivocado. O sea, un montón de cuestiones interpretativas para arreglar. Y para eso esos comportamientos posteriores son bastante importantes, como ya se decía el derecho antiguo y se sigue diciendo hoy. Pero lo que es bastante importante, esos principios individuales de la sociedad variable, es que hay reglas y hay excepciones. O sea, de manera general, el comportamiento de las partes sirve para interpretación de cláusulas ambiguas, pero no sirve
sobre todo cuando nosotros tenemos cláusulas que impiden la modificación oral, nos sirve su para que nosotros estemos ya adelante de un cambio en los contratos, lo que es importante por las razones que voy a subrayar justo seguir. Como criterio interpretativo, nosotros encontramos la regla en el artículo 4.3, principios individual, en un montón de códigos civiles, como decía. En diversos códigos civiles nosotros tenemos la regla expresa, nosotros aquí en Brasil la tenemos desde hace poco expresa, porque cambiamos el artículo 113 de nuestro código, pero aceptada desde siempre, desde que nosotros tuvimos primera legislación del derecho privado nacional, que fue el Código Comercial en 1850. O sea, aquí hay un montón de códigos que están referidos, pero eso no significa que sean solamente esos países que aceptan el comportamiento posterior como una herramienta de interpretación. Lo que es bastante interesante, y creo que es el equilibrio que busca casi siempre los principios individuales, especialmente en casos que son un poquito más complicados, que son casos en que nosotros tenemos reglas que no permiten la modificación oral. No tenemos en realidad una novedad a ser aclarada claramente en el expediente interpretativo, pero tenemos sí un comportamiento que no corresponde a lo que está arreglado desde el principio. Y ahí los principios individuales tienen una solución que parece bastante equilibrada. Está diciendo, bueno, si hay una cláusula de no modificación oral, quisiera decirlo otra vez, que casi siempre tal cláusula está presente en los contratos internacionales, esa cláusula va en principio respetada. Pero lo que puede pasar es que las partes pueden, ambas partes, no solamente una de ellas, ambas partes pueden se comportar de manera diferente de lo que estaba arreglado desde el momento en el cual el contrato fue celebrado, y después una vez, pero ojo, aunque nosotros nos comportamos de cierta manera, al final yo no voy a aceptar eso porque no hubo una modificación por escrito del contrato firmada por los representantes legales. Ese es un caso bastante interesante. El ejemplo que hay en los principios individuales, como señala Andrea, que son bastante fáciles de leer porque son bien escritos, las cosas cuando están bien explicadas parecen más fáciles de lo que son, pero están ahí muy explicadas como un caso que es fácil de comprender y que seguramente será parecido con casos que ustedes todos ya han vivido en algún momento en su carrera profesional. Es un caso que alguien contrató la construcción de una escuela diciendo que el segundo piso tenía que tener puertas suficientes para que se pudiera poner ahí una biblioteca. Como sabemos, los libros pesan mucho, por ejemplo, está un poquito más antiguo que en los días de hoy, donde hay muchas más cosas electrónicas que antes, pero se entiende perfectamente. O sea, necesita tener una capacidad para recibir peso mucho más grande de lo que se pudiera un piso normal. Mientras están las partes ejecutadas del contrato, se ponen de acuerdo, pero no de manera formal, como prevía el mismo contrato, y diciendo, bueno, ya no, el dueño de la obra le dice, ya no me interesa tener ahí un piso de soporte en la biblioteca, que voy a poner, por ejemplo, clases, entonces podemos hacer de otra manera que incluso va a costar bastante más barato, bastante más económico. El contrato dice, bien, entonces hagamos eso así. Y después que hace el señor, pues bueno, la obra cambia y eso no está de acuerdo con el contrato, porque al final nosotros tenemos aquí muy claro en la cláusula X, diciendo que ahí tenía que ser un piso que soportaría una biblioteca, y ese piso claramente no lo hace. ¿Cómo los principios individuales piensan una cuestión como esa? Bueno, diciendo que, aunque la cosa vaya a respetar de manera general, si una parte que confianza en el comportamiento de la otra, dice como una inversión en esa confianza, y se puede más o menos de acuerdo para hacerlo de otra manera, al final las partes están vinculadas a aceptar ese comportamiento, aunque no sea conforme al contrato. Es un caso que hay algunos nombres diferentes para eso. Nosotros en Brasil solemos decir, más o menos como los alemanes, definir contra el propio, pero sé que en otros países de América Latina, si no me equivoco, sobre todo en Argentina, se dice que a las teorías los actos propios. Pero las ideas son la misma, diciendo que en algunas situaciones, a raíz del comportamiento de las partes, no se puede aceptar cierto ejercicio de derechos, en ese caso sería justo el ejercicio del derecho de no aceptar ninguna modificación
oral, porque eso sería contra la buena fe. Eso está bastante explícito en el artículo 2.1.18 de los principios individuales, pero ya se pudiera extraer del artículo 1.8 de tales principios. Reglas más o menos parecidas se encuentran en muchos códigos: Argentina, Brasil, Perú, México, Alemania, España, Francia, Italia, Suiza, para quedar solamente con algunos ejemplos. Eso es muy importante porque no se trata solamente de decir, bueno, entonces aquí sirve la cláusula de verificación oral, bueno, sirve un montón de cosas, pero no sirve para que la gente pueda actuar de manera a no respetar la buena fe. O sea, hay un juego que me parece muy interesante y bastante bien hecho los principios de Iroa, entre lo que es la regla y lo que son los contratos que tienen que tener todo bajo cualquier concepto razonable posible, pacta funcional, pero hay personas y hay que manejar cada decisiones con bastante cuidado, pero son sumamente importantes para un número siempre relevante de situaciones en las cuales nosotros tenemos una situación que no está conforme a la pacta funcional, pero que al final cada vez va a tutelar de otra manera, pero siempre eso quisiera subrayar, siempre como excepción y no como regla. Eso es interesante. La última cosa que sé que ya estoy un poquito más minutos de lo que teníamos arreglado, pero la última cosa que se decir que eso se pasa incluso en el derecho inglés, un derecho que bastante conocido, es un derecho que está impactado tal vez al máximo nivel. Un par de decisiones que están aquí, la más reciente incluso hace una referencia a los principios de Iroa, para que en principio hay que respetar la cláusula de como que en inglés no bonification, pero que eso puede ser superado por el test de Stoppel. El Stoppel es más o menos equivalente a lo que nosotros teníamos en los principios de Iroa, que tenemos también en derecho continental, que es muy llamar de todo y de control único de teoría de los datos. Esas son las cosas que quisiera subrayar, agradeciendo mucho por la atención de todos, por permitirme que yo interviniera de manera virtual en ese simposio, para decir simplemente que los principios individuales no tienen autoridad por pertenecer a cualquier fuente estatal, pero tienen mucha autoridad por las soluciones que involucran, que son soluciones equilibradas, que son más o menos constituyentes, no es razón en el imperio, no es por fuerza del imperio, y sí imperio razones, o sea, por el imperio, por la fuerza de la razón, que por eso son utilizados, que son llevados en cuenta no solamente cuando son elegidos por las partes, sino también cuando ayudan a derrotar las leyes nacionales de muchos países. Eso es todo, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar con vosotros sobre ese tema que a mí me parece muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Cristiano, no solamente por la maravillosa exposición sobre un tema tan novedoso, digo, tal vez no tanto en la práctica, pero sí para los estudiosos del derecho civil y, por supuesto, para los interesados en el arbitraje internacional, sino por el gran sentido de responsabilidad y espíritu de colaboración que has mostrado al conectarte desde Brasil para estar con nosotros en este panel. Muchas gracias. Nos dice la organización que tenemos 10 minutos para contestar preguntas. Nos han llegado ya las interrogantes. Vamos a comenzar con una dirigida al profesor Jan Klein-Hamsterkamp. Sí, muy sintéticamente, por favor, Jan. Nos preguntan, ¿cómo podría mejorarse la gestión de riesgos en un contrato bajo los principios UNIDROIT, tomando en cuenta las múltiples definiciones existentes sobre fuerza mayor, específicamente las provenientes del Common Law y las provenientes del Civil Law? Sí, es una cuestión importante, ¿no? Lo que se quiere decir que la ventaja del derecho común del Common Law inglés es que las partes tienen que estar conscientes exactamente para qué pueden admitir la fuerza mayor. Quiere decir que las cláusulas inglesas típicamente son muy específicas y detallan muy minuciosamente cuáles son los casos que caen dentro y cuáles no caen dentro. Aún así, siempre después hay discusiones sobre la interpretación de ello, pero como es la voluntad de las partes y han hecho listas de lo que está adentro y que no está adentro, pues permite una interpretación más exacta de lo que las partes han asumido como riesgo.
Porque hay que recordarse, la fuerza mayor no es una regla que se aplica en cualquier caso. Se aplica solamente si las partes no han repartido el riesgo entre sí. Y entonces lo pueden hacer y lo deben hacer. La desventaja de una solución general y abstracta como los de los principios UNIDROIT es que las partes hagan confianza que en caso de duda ya va a dar cierto. Y eso por eso que quería yo enfocarme en esa relación entre la regla y la excepción. Hay que estar consciente que las partes que no han contratado y no han asumido o limitado su riesgo de manera explícita, pues se encontrarán con una cierta protección, pero una protección casi mínima, que es solamente en los casos más extremos. Y por eso creo que la buena respuesta, como tantas veces en el derecho, es hay que pensar lo más posible de antemano y intentar de negociar la repartición del riesgo. Para eso tenemos los contratos, esa es la responsabilidad que tenemos que asumir al negociarlos. Muchas gracias. Efectivamente, por una influencia más bien ya a estas alturas antigua del derecho del common law en nuestro país, se estila que los contratos de mayor relevancia económica y la generalidad de los contratos estatales en materia de comercialización de hidrocarburos, de explotación de recursos naturales a gran escala, tengan muy desarrolladas las cláusulas sobre fuerza mayor, sobre eventos sobrevenidos, de manera de dejar un espacio muy reducido a la interpretación que se puede hacer de esas cláusulas en sede de administración de justicia, comprobando lo afirmado por Jan Klein-Heimscherkamp en el sentido de que esta intervención externa debe ser estrictamente supletoria, excepcional, ¿no?, en sus propias palabras. La segunda pregunta y la tercera están dirigidas a Cristiano. Voy a formularlas una por una, Cristiano, a ver si puedes seguirnos o si gustas las planteo ambas. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de las partes en un contrato con Evolving Terms ante una situación o conjunto de situaciones que afecten el íter contractual? Y me parece que en relación con esta misma interrogante se pregunta si cabría una modificación unilateral o per se del contrato con Evolving Terms ante una situación de desajuste del equilibrio contractual entre las partes. Esos son temas muy interesantes ambos, y por eso comienza la cortesía de las preguntas. Al final de estos contratos, el derecho que tiene como una doble parte, es decir, que de un lado, las partes tienen el poder de decidir sus cláusulas, pero de otro tienen que respetar las cláusulas que pactaron. Eso viene siendo la ley por la participación de derechos. O sea, de un lado, el principio de libertad contractual, y de otro, el principio de la responsabilidad. Así que las partes, lo más delegado de este contrato, lo más fácil para después decidir lo que tienen que hacer. Y claro, hay muchas discusiones sobre el libro y sobre el libro. Y yo se lo voy a decir así, hay siempre discusiones sobre el libro contractual, pero nosotros tenemos que entender por el equilibrio contractual. Eso, como muchos autores siempre han dicho, el equilibrio contractual, el equilibrio que deben elegir las partes, no el equilibrio que se puede encontrar en algún otro sitio. Y así que los remeros, los principios de la contratación, para que nosotros podamos mantener ese equilibrio inicial, ese equilibrio pactado, no el equilibrio imaginario, son remeros que suelen que solo pueden ver suscitados en circunstancias muy específicas. Incluso, como decía, en el caso de hardship, primero sobre que las partes acten de acuerdo, no que haya una intervención desde el principio. Por eso puede haber intervención si las partes no logran obtener nuevos pactos, no tienen éxito en la negociación. La manutención del equilibrio es muy marginal en el sistema de los principios individuales. No se puede simplemente decir que ese contrato me salió mal porque yo tenía más o menos planeado que ganaría X y estoy ganando bastante bien menos. Eso por sí solo no significa nada. O sea, los riesgos en los contratos de largo plazo son bastante mayores. Eso es verdad incluso desde el punto de vista de hardship, porque más largo plazo que nosotros estamos teniendo en cuenta,
más grande que la posibilidad que tenemos cambios de la circunstancia de Londres para el contrato. O sea, uno, nosotros no podemos pensar que sea posible crear un nuevo equilibrio en el contrato, aparte del equilibrio que hay en el equilibrio de los países. Lo que sí se puede hacer es mantener ese equilibrio en algunas circunstancias que son muy excepcionales, y sobre todo en el caso del Hachi, o caminar justo a la dimensión de resolución del contrato, que los perfiles individuales es un término bastante general que se define. Pero no hay espacio para cambiar el contrato de una manera es bastante reducida, y yo creo que sea necesario que sea así para que el comercio internacional proceda. No creo que sea posible conseguir un poder tan grande de modificación de los contratos y de los árbitros y de los poderes, porque eso sería una manera, al final, de frustrar la partición de los derechos que las partes han elegido entre ellos. Eso sería la respuesta. Muchas gracias, Cristiano. Nos ha pedido la doctora Hulbert una última intervención con la que vamos a cerrar la mesa. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Leiser. Bueno, es que no puedo dejar de pensar que cuando estamos escuchando y hablando de los principios UNIDROIT, que a todos nosotros, y me imagino que todos los que están en la audiencia van a coincidir conmigo, lo que no conocemos nos da miedo. ¿Qué es el tema con los principios UNIDROIT? Que yo puedo escoger aplicarlos, y entonces vamos a tener una normativa que vamos a conocer, y que si no la conocemos también la podemos llegar a estudiar, y tenemos que valorar si eso es menos riesgoso que permitir en el contrato la aplicación de la legislación de otro país que tal vez del todo no conocemos. Entonces pongamos en los ejemplos de las transacciones comerciales internacionales, que los abogados que están redactando los contratos están siempre muy contentos, y las partes cuando están cerrando el contrato, ¿verdad? Y entonces redactan la cláusula arbitral y redactan todas las cláusulas y, sí, perfecto, entonces el derecho procesal será el derecho de Colombia, pero la ley de fondo queremos que sea la ley de Japón. Y de repente en esa felicidad, y hasta está tomándose ya la copa de champán porque están cerrando el gran negocio, no piensan en las implicaciones que tiene eso. Entonces, quisiera que nos quedáramos con la idea en la cabeza de que si cada uno de nosotros estudia los principios, que no son en realidad, yo creo que me gusta más decirle reglas contractuales, y las aprendemos, nos familiarizamos con el documento y vemos que sí lo podemos usar, nos vamos a poner en un plano de igualdad, donde las dos partes vamos a conocer igual ese plano, y es una normativa que además está redactada de una manera que sea neutral. Entonces eso va a favorecer definitivamente la ejecución y luego la interpretación del contrato en el caso de que surja algún incumplimiento, que todos los que estamos aquí y además vivimos relacionados con estos temas de los conflictos sabemos que hay muchos. Eso era lo que quería compartir con la audiencia. Muchas gracias, Andrea, con esas maravillosas palabras que son una invitación a capacitarnos permanentemente, a no tener miedo a la evolución también en el campo del derecho de la contratación, a prestarle atención a este instrumento de armonización del derecho contractual en el mundo que es realmente de vanguardia. Con esas palabras vamos a cerrar la mesa. Buenas tardes a todos y que continúe el simposio.